Al cruzar el umbral de la mansión Beltrán, Lucía sintió primero el frío, no el del aire acondicionado, sino un frío que venía de la casa misma, como si las paredes contuvieran respiraciones contenidas y miradas que calculaban. No era la alfombra ni los candelabros lo que la hizo retroceder un instante, sino la sensación de que aquel lugar no la quería. Venía de un pueblo donde la gente miraba a los ojos y nombraba las cosas por su nombre. Aquí todo tenía nombres formales, títulos y órdenes que no encajaban con la manera en que ella hablaba, sencilla y sin rodeos. Llevaba en el bolso un cuaderno de tapas gastadas, la libreta donde anotaba las pequeñas señales, un parpadeo más largo, una respiración que aligeraba, la lágrima seca que no encontraba salida. También llevaba algo que algunos, en voz baja y sin intención de juzgar, llamaban su condición. Para ella era simplemente un rasgo, una manera de vivir enseñada desde niña por su madre: prudencia, respeto y la costumbre de guardar la palabra sagrada hasta donde hiciera falta. Esa etiqueta no la definía por entero, pero sí le había dado una fortaleza discreta que ahora le servía como brújula. La señora Beltrán la recibió sin levantar la voz. Su cortesía era medida y afilada como la porcelana de la vajilla que guardaba en vitrinas que jamás se usaban. En la habitación 13, dijo, señalando un corredor ancho donde la luz parecía menos breve. Le comentó instrucciones con la precisión de quien delega problemas y actúa como directora de operaciones, horarios, personas a quienes informar, lo permitido y lo prohibido. Lucía asintió y guardó esas palabras en la memoria. Al entrar en la habitación 13, la primera imagen la dejó sin aliento. Una isla de sábanas blancas, un hombre pegado a una soledad que no era solo biológica, sino hecha de negociaciones, silencios y ausencias. Un monitor lanzaba su pulso electrónico, preciso y monótono. Una sábana impoluta cubría una vida que, por ahora, solo mostraba presencia física. Adrián, le dijeron, era un apellido y una fortuna que llenaban habitaciones y vaciaban los afectos, pero para Lucía había algo más que el título, la fragilidad humana de quien respira solo con ayuda. No fue su currículum lo que la llevó hasta allí, sino la fama de honradez que se traía de pueblo en pueblo, sus prácticas en la pequeña clínica municipal, su constancia al repartir medicinas y su forma de hablarle a los enfermos con historias que calmaban como un té caliente. Todo eso había llegado en recomendación hasta las paredes de la mansión. Empezó su trabajo como empieza lo que se teme y se necesita, con manos que tiemblan por dentro, pero con gestos ensayados y precisos. Entre termómetros, anotaciones y la luz que entraba franjas por las cortinas, Lucía fue construyendo una rutina que no era técnica solamente, era compañía. Hablaba en voz baja de la plaza del pueblo, del humor del cura, de los pies de su madre que olían a pan recién hecho. Lo hacía como quien lee un capítulo de un libro que sabe que alguien, aunque parezca lejos, escucha. Poco a poco surgió un código entre ellos. El primer acto fue un intento tímido. Ella puso su dedo sobre el párpado suave de Adrián y, a modo de prueba, parpadeó 2 veces seguidas. La luz del monitor siguió su ritmo, pero hubo un microcambio en la tensión de su cara. Un músculo, apenas perceptible, replicó el gesto. Lucía sacó de su bolso el cuaderno y anotó. Parpadeo, 2/3. Respiro. Patrón, 14/17. Eran palabras que solo tenían sentido para ella. Marcas de una partitura que esperaba ser interpretada. Con paciencia, empezó a enseñar el código. Un parpadeo largo para sí, 2 cortos para no. Una presión con el dedo índice en la palma, como intento de contacto más seguro. Los médicos que revisaban a Adrián hablaban de signos de conciencia intermitente. Utilizaron términos clínicos con cautela. Comunicación mínima, respuesta motora puntual. No prometieron milagros, no dijeron que aquello fuera certeza. Dijeron que era indicio y que la observación sostenida tenía valor para el pronóstico. Lucía, al margen de los tecnicismos, tenía su propia certeza, que la constancia y la compañía constituían una presión social y emocional que podía empujar, aunque fuera mínimamente, a alguien hacia la respuesta. Mientras las semanas pasaban, las anotaciones en la libreta de Lucía se hicieron más densas. La hora,
el tipo de sonido que salía por la garganta, si sacaba una lágrima, si la respiración parecía sincronizarse con su voz. Anotó algunos versos que su madre le había enseñado y que decía en voz baja, casi como un mantra: haz lo correcto, aunque te cueste. Los versos, repetidos sin dramatismo, comenzaron a ocupar el espacio que la técnica médica no alcanzaba, calmar un silencio que se sentía hostil. Dejó en la mesilla fotos de su gente, pan tostado que olía a casa, y el bolígrafo con el que dibujaba formas para que Adrián, si podía, asociara sonidos con rostros. Las empleadas de la mansión murmuraban. Algunas se acercaban y, con una mezcla de curiosidad y desdén, comentaban que la joven enfermera parecía creer en cosas antiguas. Los médicos anotaban en expedientes y advertían sobre interpretaciones apresuradas. La tensión crecía en los pasillos. Nadie terminaba de creer del todo, ni terminaba de negar. En una tarde de lluvia, cuando el sonido del agua golpeaba el techo y la mansión parecía un gran recipiente que contenía secretos, Lucía notó algo: una tabla del suelo, junto al cabecero de la cama, apenas levantada. No era algo que alguien pusiera a simple vista. Con la discreción aprendida en años de trabajo, la apartó lo justo y encontró un hueco. Y dentro del hueco, papeles doblados con prisas. No buscaba descubrimientos. Buscaba vendas, tal vez, o pastillas escondidas. En su lugar, apareció un expediente mezclado con facturas del taller, anotaciones con un lapicero que indicaban ajuste frenos, números de matrícula, y una hoja con radiografías, donde se veía, con la crudeza de la imagen, la pieza mecánica de un coche. Entre los papeles, un folio con una cláusula parcial del testamento, referencias a cantidad destinada, y una nota a mano que mencionaba la posibilidad de hijo no reconocido, sin nombre, sin fecha. No supo de inmediato qué hacer. El corazón le latía en la garganta, los sentidos la empujaban a hablar, pero la cabeza le ordenaba prudencia. Fue el mismo mandato que le enseñó su madre. Haz lo correcto aunque te cueste, pero primero piensa cómo hacerlo. Decidió que la prueba debía guardarse. Sacó fotografías con el móvil, anotó los números, apretó los dedos hasta que le doliera la punta, y volvió a cubrir la tabla como si no hubiera pasado nada. Sabía que en una casa donde los secretos se profesionalizaban, cualquier señal poco pensada podía desaparecer como el humo. Esa noche, al escribir en su libreta, la sensación de responsabilidad se hizo más pesada. No era solo cuidar una vida, era proteger la verdad. Compartió con nadie esa sensación, la contuvo en la garganta y la colocó en la punta de su lengua, como si fuera una medicina amarga que debía tomar en soledad. El hallazgo colocó en su pecho una tensión nueva. Ya no solo era el ruido del monitor lo que la movía, sino también la sospecha de que alguien había intentado convertir una desgracia en oportunidad. El primer indicio hacia Ricardo fue una acumulación sutil. Observaba sus gestos desde la distancia. Cómo miraba las cuentas, cómo hablaba en voz baja con la señora Beltrán. Había una manera de tocar documentos que le hacía pensar en manos que habían dado órdenes a talleres, no a enfermeros. Y entonces, una noche, lo vio. No con el dramatismo de una cámara que descubre al villano. Lo vio con la naturalidad incómoda de quien mira por la ventana y encuentra la figura que esperaba. Ricardo apareció en el pasillo con una bata encima del pijama. Pasos de puntillas que no cuadraban con su estatura. Llevaba en la mano una jeringa. No era un objeto inofensivo en aquella escena. Lucía retrocedió contra la pared, se pegó a la sombra y observó cómo su cuerpo tensaba la respiración. No comprendía del todo la intención, pero el conjunto de papeles, la factura del taller y ahora la jeringa, creaban una trama que la hacía sentir responsable de actuar. Esa misma noche, decidió quedarse más tiempo en la habitación. Dijo que no podía volver a casa aún, porque la lluvia había provocado que la carretera quedase cerrada. Fue una excusa tan sencilla como verás. Y así le permitieron quedarse. Oculta en la penumbra, el cuaderno en el bolso, las manos afinadas a la espera de un gesto.
Vio a Ricardo acercarse a la cama con la soltura de quien no teme a quienes duermen en la superficie, pero sí a quienes despiertan. El ruido de su respiración era como una pequeña máquina llenando un cuarto. Ricardo se inclinó, como si buscara algo en la ropa de Adrián. Sus dedos se movieron con una calma que apestaba a cálculo. Lucía notó que la jeringa tenía una etiqueta con un código que no reconocía, y la mente le proyectó 1000 escenas que no quería. No gritó de inmediato. En su pueblo le habían enseñado a no precipitarse, a hablar primero y a actuar con claridad, pero la escena exigía más que palabras. Al siguiente día, sin embargo, la oportunidad apareció con la violencia de una tormenta que despeja el aire. Adrián presionó un botón en la cama. Fue un gesto mínimo, un movimiento con la palma que apenas había significado intensidad en su cuerpo durante semanas. Sonó una alarma interna, no la alarma estridente de una película, sino una sirena fina que pidió atención urgente. El ruido rompió la coreografía de la casa. Las empleadas se acercaron, la señora Beltrán asomó la cabeza con los ojos como cuchillos, y Ricardo, que se movía con intenciones que empezaban a mostrarse, retrocedió con la sorpresa de quien no espera respuesta del otro. Fue en ese instante en el que Lucía comprendió que su presencia sostenida, las horas de hablarle con voz baja, las notas en la libreta y las repeticiones de aquel verso de su madre habían hecho posible, aunque fuera para un instante, una respuesta motora. No era el fin de nada, pero sí un hito, la primera pieza movida que avisaba a todos de que algo, una línea de comunicación, se había abierto. La alarma trajo consigo a los médicos y un murmullo de profesionales que hablaron con cautela frente a la familia. Respuesta motora significativa, dijo uno, con la prudencia de quien sabe que una acción única no compone una cura. Otro añadió que hacía falta más tiempo y más pruebas para establecer pronósticos. La interpretación médica dejó claro que aquello no era una confirmación de recuperación, pero sí un indicio que debía investigarse. Mientras los doctores hablaban, Lucía sintió el peso de la escena. La casa ya no podía esconder todo. La presencia de movimiento de Adrián obligaba a que la verdad saliera a la luz. Fue entonces cuando las piezas que ella había guardado, las fotografías y las facturas, cobraron otro sentido. Llamó a la policía. No fue un acto impulsivo, fue un cumplimiento de responsabilidad. En su bolso el cuaderno aún olía a tinta y en sus hojas la secuencia de parpadeos quedaba escrita como prueba de que algo pequeño había cambiado. La llegada de los agentes activó un procedimiento básico pero firme. Registraron la habitación con respeto y con la formalidad de un gesto que no busca teatro sino pruebas. Tomaron fotografías, colocaron guantes, pidieron documentos y manifestaron la necesidad de preservar la cadena de custodia. Preguntaron a la señora Beltrán por contratos, por quién tenía acceso a la llave de la casa y por el nombre del mecánico que firmó la factura del arreglo. A Lucía la entrevistaron en un cuarto contiguo. Escucharon su versión, examinaron su cuaderno y corroboraron las imágenes que ella había tomado. No prometieron una resolución inmediata. La policía dijo palabras que a ella le sonaron al mismo tiempo consoladoras y cortas. Hay indicios, necesitamos tiempo. En esa espera, la mansión perdió algo de su soberbia. La presencia de agentes externos colocó una lupa sobre la vida interior del lugar. Ricardo, al verse acorralado, huyó. No de manera cinematográfica ni con una persecución inverosímil, sino con la lógica de quien decide que la mejor defensa es la retirada antes de que lleguen los cargos. Dejó palabras sueltas en su despacho, agarró un abrigo y salió. La señora Beltrán, que siempre había mantenido un orden implacable en su casa, ordenó que nadie cruzara su vista. La huida de Ricardo dejó una sensación de alivio y de peligro a la vez. La ausencia física no es la misma que la ausencia de responsabilidad. Policías hablaron de órdenes de búsqueda y de la posibilidad de cargos por intento de homicidio, o en su menor, por manipulación peligrosa. El caso empezó a llenarse de procedimientos sencillos, llamadas al taller, solicitudes de facturas originales, cotejo de fechas y horas con el registro de la casa. Parecía una madeja que poco a poco se deslizaba de las manos de quienes habían querido ocultarla. En el registro del despacho, mientras los agentes removían papeles con la paciencia de quien deshace enredos, Lucía encontró otra página que hacía que el aire se le quedara corto. Era una copia parcial del último testamento, y en un margen alguien había escrito a máquina una cláusula.
En caso de existencia de descendencia reconocida posteriormente, contemplar posible reparto. No era un nombre definitivo, no era una confirmación, pero fue suficiente para abrir la puerta a un hilo nuevo. La posibilidad de un heredero desconocido, quizás procedente de barrios que la familia Beltrán consideraba periféricos. La idea de que alguien de la periferia, podría ser del pueblo de Lucía, podría no serlo, tuviera derecho a una parte de la fortuna era una bomba de relojería que cambió las posturas en el salón. Los abogados se apresuraron a decir que haría falta un procedimiento notarial y análisis de filiación si fuera necesario. Los policías apuntaron que esa cláusula justificaba una investigación más amplia. Para Lucía, esa hoja resonó como un llamado. Si existía alguien que había sido ocultado por decisión o por negligencia, quizás de su mano podría comenzar a emerger. En las noches siguientes hubo conversaciones que no fueron registradas en parte alguna. La señora Beltrán, en el comedor principal, miraba a la distancia como quien calcula pérdidas. Las empleadas, asomándose en voz baja, se repartían rumores. Los médicos hacían guardias con rostros cansados. Lucía, sin embargo, había cambiado. Aquella que llegara tímida y algo insegura, se sentía ahora responsable de algo mayor que el cuidado físico de un paciente. Su libreta era una red, un archivo íntimo que guardaba no solo parpadeos, sino el registro de una decisión, mantener la evidencia y llevarla donde fuera necesario. Sabía que su condición, la forma en que la gente la llamaba virginal por hábito social, no la convertía en figura moral única, solo le daba una coherencia de vida que le permitió actuar con prudencia, cuando otros podían haber preferido la comodidad del silencio. No buscó reconocimiento, su fuerza fue la honradez. Los días siguientes trajeron un aparente equilibrio. Adrián seguía sin abrir los ojos de forma sostenida, pero había movimientos. El equipo médico insistía en que era prematuro hablar de recuperación, y hablaban de primeros estímulos y registro neurológico en curso. Los abogados de la familia llegaron con carpetas y preguntas, y las cámaras de algunos medios locales empezaron a rondar las cercanías, atraídas por la huida de Ricardo y por la sospecha de manipulación. Lucía se mantuvo al margen de la exposición. No le gustaba la idea de que su historia se convirtiera en objeto de espectáculo. De día cuidaba a Adrián, por la tarde respondía a preguntas de la policía, y por la noche regresaba a su cuaderno para anotar lo que nadie piensa en anotar: el temblor de una ceja, el cambio de temperatura de la piel, la manera en que la casa olía cuando alguien pasaba limpiando. Esas notas, que a nadie le parecían importantes, salvo para ella misma, terminaron siendo cartas que, con el tiempo, pudieron relatar lo que las palabras grandes no alcanzaban. Hubo un momento en que la casa se volvió un escenario dividido, quienes apoyaban la línea de investigación y quienes defendían la versión de accidente. Entre esos últimos, la señora Beltrán mantenía una postura ambivalente, controladora, sí, y distante, pero no abiertamente cómplice en actos delictivos, al menos no de forma evidente. Sus decisiones, más que delatar connivencia, hablaban de miedo a perder un estatus, de una voluntad de preservar un legado por la vía del orden y el decoro. En un episodio de tensión, le dijo a Lucía en voz contenida: «No sé en quién creer, pero agradezco que cuides de mi hermano». Fue una frase compleja, que mezcló gratitud, autoridad y la necesidad de mostrar empatía para salvar apariencias. Lucía escuchó y respondió con su propia claridad, que su deber era el cuidado y la verdad. No buscó enemistades, sino pruebas. La sombra de Ricardo se proyectaba con fuerza en conversaciones que lo recordaban más por ausencias que por presencias. Las facturas del taller fueron cotejadas. El mecánico habló de ajustes ordenados por alguien con acceso privilegiado al coche de Adrián. Llegaron peritos que, con una precisión técnica sobria, hablaron de manipulaciones en el sistema de frenos que podrían causar un accidente si se daban determinadas circunstancias. Esa posibilidad articuló la teoría de la investigación. No era solo mala suerte o avería, había indicios de intención. La policía, con diligencia, solicitó órdenes de comparecencia y registros en propiedades vinculadas a Ricardo. En paralelo, la prensa negociaba titulares y la casa negociaba silencios. En medio de todo, Lucía seguía anotando. Hubo una tarde en la que Adrián abrió los ojos. No fue una escena de película, con iluminación dramática y gritos de júbilo instantáneo. Fue un parpadeo prolongado, un cielo que volvió a mostrarse por un segundo. La señora Beltrán soltó un sollozo ahogado. Una empleada dejó caer un vaso de porcelana que se hizo añicos en la cocina. Los médicos acudieron con respiradores y registros,
y hablaron en voz alta con términos contenidamente optimistas. Respuesta visual, seguimiento. Lucía mantuvo la calma que había aprendido en las largas horas de guardia. Era un hito, decía su cuaderno, pero no la última palabra. Aún así, cuando Adrián fijó su mirada, por un segundo, sus ojos buscaron algo que no eran los monitores ni las cortinas. Sus ojos, en ese instante, se encontraron con la de Lucía. Hubo un reconocimiento apenas, como si su mirada hubiera encontrado la mano que, durante semanas, había llamado su nombre sin exigir nada. Nadie podía afirmar, con la frialdad de la ciencia, que ella lo hubiese despertado por completo. Sí podían constatar que la presencia constante, la ternura de una voz que no pretendía otra cosa que compañía, y los estímulos repetidos, tuvieron un papel en llevarlo a ese primer gesto de abrir los ojos. Cuando la policía concluyó el primer tramo de investigación, presentaron cargos formales en ausencia contra Ricardo por tentativa de homicidio y manipulación peligrosa. Emitieron órdenes de detención y colocaron su rostro en las listas de buscados. La casa, que antes parecía intocable, comenzó a vaciarse de algunos lujos. Los abogados de la familia buscaron negociar, pero la aparición de la cláusula sobre un heredero desconocido obligó a abrir un expediente sucesorio más amplio. Notarios y registradores pidieron tiempo. En ese cruce hubo consultas sobre cómo procederían si apareciera un descendiente que reclamara cuota. No se trataba de un rumor ligero, era una posibilidad legal que podía reconfigurar el reparto de la fortuna Beltrán. El hecho de que ese posible heredero estuviera, según la tipografía del documento, ligado a un origen diferente al de la alta sociedad, complicaba aún más los ánimos. Lucía, por su parte, vivía una contradicción que no terminaba de desvanecerse. Ser a la vez testigo y cuidadora, acusadora y protectora. A veces pensaba en su madre, en aquel decir sencillo que la acompañaba. Haz lo correcto aunque te cueste. Eso la animaba a no callar y al mismo tiempo a no irse. Sabía que lo que había hecho podría ponerla en el centro de un huracán. Sabía también que si no lo hacía, alguien podría pagar un precio mayor. En una noche en la que la lluvia golpeó con furia, escribió en su cuaderno una nota que no entregó a nadie. Si hablar me salva de la culpa, que así sea. Fue una frase pequeña, una especie de confesión íntima, que solo los cuadernos pueden recibir sin replicar. El proceso judicial no se movió de la noche a la mañana. El fiscal pidió peritajes más completos, solicitó copias de las facturas, habló con el mecánico y pidió que se rastreara la compra de la jeringa identificada en la escena. Las cosas se fueron ordenando en términos legales, indicios, pruebas, testimonios. Mientras tanto, Adrián pasó por fases de progresión clínica que los médicos describieron con cautela, de respuesta motora a alerta fluctuante, sin aplausos ni promesas. La ambigüedad era la norma médica y la esperanza la norma humana. En su cuaderno, Lucía anotó la voz de un doctor que dijo, con la gravedad de quien sabe de limitaciones, no podemos hablar de curación, sí de avances. Necesitamos tiempo y más pruebas. Esa cautela no apagó el alivio. Para algunos en la casa, la sola posibilidad de que Adrián se comunicara más coherentemente fue un bálsamo. Para otros, la convicción de que algo tenía que salir a la luz fue el combustible para no ceder. En una reunión informal, la señora Beltrán tuvo que aceptar la presencia de la prensa por momentos y la inevitabilidad de la investigación. No estaba encantada, pero tampoco era momento de negar lo obvio. Aún así, en su mirada había ambivalencia, un gesto que podía interpretarse como arrepentimiento o como cálculo. Nadie podía leerla del todo. Lucía, que la conocía por la convivencia diaria, optó por la discreción, no la atacó y tampoco la defendió. Recordó sin dramatizar que en la causa del bien no siempre conviene la heroica exposición. A veces basta con constatar hechos. Y los hechos eran parpadeos registrados, facturas de taller, una jeringa no identificada y la huida de Ricardo. La casa ya no era la misma. El descubrimiento final que agitó a todos fue una carta hallada en un archivador antiguo, una misiva fechada años atrás y sellada a medias, con indicios de que había existido una relación anterior de Adrián con alguien de Barrios Obreros. La carta no probaba filia directa, no tenía nombres completos ni firmantes legibles. Sí abría una puerta a una investigación de paternidad que podría explicar la cláusula del testamento, un posible heredero nacido fuera del marco legal conocido. Para Lucía,
Aquella carta era una confirmación parcial de lo que sus papeles iniciales insinuaban. Para la familia, representó un riesgo patrimonial y moral. El notario pidió cautela y propuso iniciar los trámites notariales y las verificaciones de rigor. La posibilidad de que alguien que no perteneciera a ese mundo llamara a la puerta de la herencia era una bomba de efectos impredecibles. Las semanas que siguieron consolidaron una sensación ambivalente en la casa. Por un lado, la presencia de agentes y técnicos daban la impresión de que la verdad avanzaba. Por otro, la ausencia de resoluciones definitivas mantenía el suspenso. Adrián, por su parte, continuó con pequeños avances. Abrió los ojos con más frecuencia, intentó pronunciar un nombre una vez, emitió una palabra que nadie entendió del todo. Esas señales, consignadas por Lucía en su libreta, se convirtieron en evidencia testimonial. Para la defensa, fue necesario encarar cada indicio con peritajes que corroboraran o descartaran hipótesis. La justicia, lenta y meticulosa, avanzó paso a paso. El día en que la policía entregó oficialmente a Lucía una constancia de su testimonio, ella fue consciente de que su vida había cambiado para siempre. No por el reconocimiento público, ni por las miradas que ahora recibía en el pueblo cuando volvía en los recreos. Cambió porque comprendió que en la intersección entre honestidad y oficio puede abrirse una brecha real en los intereses de quienes creen que el dinero todo lo puede. En su libreta, de hojas ya abultadas, escribió algo que no era una conclusión, sino una promesa. Seguiré anotando hasta que la verdad no pueda callar. La historia, sin embargo, no se cerró en ese acto. La investigación continuaba, y el posible heredero seguía siendo una hipótesis con peso. En la cocina, una empleada le dijo a otra en voz baja que quizás el supuesto hijo vivía a poca distancia, en casas humildes, que la familia Beltrán nunca miró. Nadie sabía. Los notarios pidieron registros civiles. La fiscalía buscó coincidencias en documentos antiguos. Lucía mismo se ofreció, con naturalidad, a ayudar en lo que fuera necesario. Sabía que la justicia tardaría, pero también que el primer gesto de Adrián, presionar ese botón que exigió atención, había cambiado el curso de la casa. No era un milagro que justificara fanfarrias, era una respuesta motora, un hito clínico, una probanza de que la presencia sostenida importa. En los meses que siguieron, Adrián tuvo consultas más seguidas, estudios neurológicos que, con la frialdad de los números, marcaron un avance lento. La prensa anunció titulares con modulación, primeros signos de mejora en el magnate Adrián Beltrán, y luego se corrigió con cautela, restan pruebas. Ricardo seguía prófugo. La policía extendió la orden de detención y de vez en cuando aparecían informaciones sobre posibles refugios donde podría ocultarse. La cláusula del testamento obligó a abrir un proceso sucesorio preliminar, en el que notarios y abogados empezaron a trabajar con el rigor del que repara los hilos sueltos. Para muchos en la casa Beltrán, aquello fue un golpe a la autoestima familiar. Para otros, una oportunidad de reparar errores del pasado. Lucía siguió siendo la figura central de la atención, aunque ella no lo buscaba. En su pueblo, algunos la veían ahora con una mezcla de orgullo y distancia. Una chica humilde que sostuvo la verdad. En la mansión, algunos agradecieron su presencia, y otros miraron con recelo. En la sala donde ella se sentaba a escribir, una pequeña foto en blanco y negro de su madre la miraba con la ternura que solo se devuelve con actos. A veces, en la madrugada, cuando la mansión respiraba con los ruidos domésticos, y el monitor emitía su pulso constante, Lucía recordaba la voz de su madre, y se repetía aquello que la había traído hasta allí. Haz lo correcto aunque te cueste. No lo decía en tono heroico. Lo decía como quien recuerda una receta que salvó de hambre. El final de este capítulo quedó abierto. Había justicia en marcha, pero no una sentencia definitiva. Había una posibilidad de reclamo sobre la herencia, pero sin un nombre que la sostuviera. Había un hombre que había hecho, sin dudas, el primer movimiento hacia la vida, pero cuya recuperación completa tardaría en mostrarse. En una última escena, Lucía se quedó sola en la habitación 13, con la noche asomando por las cortinas. Abrió su cuaderno, pasó la mano por las páginas, como quien tantea un contacto, y escribió: Hoy una mirada, mañana la verdad. Guardó la libreta, miró a Adrián, un cuerpo que aún respiraba con ayuda, pero que había mostrado resistencia y voluntad, y sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad.
Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir relatos donde la valentía cotidiana enfrenta los secretos del poder, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas. La casa Beltrán seguía con sus puertas parcialmente cerradas y sus ventanas apuntando a un futuro incierto. La policía esperaba pistas para capturar a Ricardo. Los notarios esperaban pruebas para aclarar la cláusula del testamento. Los médicos seguían observando, con prudencia, la evolución de Adrián. Y Lucía, con su cuaderno y sus versos heredados, continuó siendo la voz que recordaba que la dignidad, incluso en gestos mínimos, puede abrir puertas que nadie previó. Ahora queda en manos de la investigación comprobar la filiación que la cláusula insinúa. Queda en manos del tiempo y la medicina ver si Adrián consigue recuperar lo que perdió. Y queda en manos de quienes miran desde la periferia la posibilidad de que la justicia alcance a los poderosos. ¿Qué harías tú en el lugar de Lucía?